Patologías humanas. Por convención, la patología suele dividirse para su estudio en dos grandes ramas. La patología general, que se ocupa de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos genéticos, y la patología sistémica, que analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados. Estas se van a clasificar de la siguiente manera: en exógenas, en genéticas y en complejas. Las exógenas son infecciones o intoxicaciones o nutricionales, etc. Y las genéticas se van a subdividir según el tipo de célula, que serían germinales, o somáticas, que sería en este caso el cáncer, y según el tipo de alteración, que serían génicas, que son mutaciones puntuales o inserciones y deleciones, o cromosómicas, que son numéricas estructurales, o según el genoma y cromosomas afectados, que serían las nucleares, que son autosómicas ligadas al sexo, y por último mitocondrial. Las complejas o multifactoriales, en parte exógenas y en parte génicas. Nos centraremos en explicar estas últimas. Primero definiremos qué son las patologías humanas multifactoriales. Las enfermedades complejas o multifactoriales son aquellas enfermedades que están causadas por el efecto combinado de diferentes genes y en las que además influyen los factores ambientales de forma considerable. Por sus características, estas enfermedades son difíciles de estudiar, ya que los investigadores deben de identificar y estimar el peso de cada factor, lo cual no es nada fácil. La diabetes, la esquizofrenia, el Alzheimer, la psoriasis, la artritis reumatoide o el asma son algunos ejemplos de enfermedades complejas. Aquí cabe mencionar que existe la herencia multifactorial, que se define como una anomalía congénita que puede ser provocada por distintos factores. Por lo general, los factores son tanto genéticos como ambientales, ya que la combinación de los genes de ambos padres, sumada a factores ambientales desconocidos, produce el rasgo o el trastorno. Los rasgos multifactoriales recurren dentro de una familia porque, en parte, están determinados por los genes. Las posibilidades de que un rasgo o un trastorno multifactorial se manifieste nuevamente depende de la cercanía de su parentesco con la persona que posee el rasgo. Por ejemplo, el riesgo es mayor si su hermano o hermana posee el rasgo o la enfermedad que si lo posee su primo hermano. Primeramente vamos a definir lo siguiente para poder entender. Existen las bases nitrogenadas, las cuales se combinan entre sí para generar distintos códigos en conjunto. Estas bases se dividen en dos tipos, que son las purinas, que son adenina y guanina y tienen dos anillos, y las pirimídicas, que son citosina, timina y uracilo y tienen un anillo. Estas bases se unen en forma de cadena. Al tener dos cadenas, se van a mantener unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. Ambas cadenas se enlazan entre sí formando una estructura de doble hélice. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica las instrucciones para formar proteínas y moléculas de ARN. A esto se le llama ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Al conjunto ordenado del ADN se le conoce como cromosoma y se alberga en el núcleo celular. Cada organismo tiene diferente número de cromosomas. Por ejemplo, el humano cuenta con 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos y un par sexual, X y Y. Los cromosomas son estructuralmente muy sofisticados, contienen los elementos necesarios para procesos como la replicación y la segregación. Ya que sabemos esto, vamos a platicar un poco más sobre el cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial debido a la combinación de factores ambientales y daños
en los genes que hacen que una célula se salte los mecanismos de regulación del crecimiento y división celular y prolifere descontroladamente. Las mutaciones genéticas heredadas tienen una función principal en casi 5 a 10% de todos los cánceres. Los investigadores han asociado mutaciones en genes específicos con más de 50 síndromes hereditarios de cáncer, los cuales son enfermedades que pueden predisponer a las personas a padecer ciertos cánceres. Los cambios genéticos causantes de cáncer pueden también adquirirse durante la vida de una persona, como resultado de errores en el ADN que ocurren al dividirse las células o por exposición a sustancias carcinógenas que dañan el ADN, como ciertas sustancias químicas en el humo de tabaco o la radiación, como los rayos ultravioleta del sol. Los cambios genéticos que ocurren después de la concepción se llaman cambios somáticos o adquiridos. Otros cambios comprenden tramos más grandes de ADN y pueden incluir reordenaciones, eliminaciones o duplicaciones de tramos largos de ADN. Algunas veces los cambios no están en la secuencia precisa de ADN, por ejemplo, la adición o eliminación de marcas químicas llamadas modificaciones epigenéticas en el ADN pueden influir en la forma como se expresa el gen, es decir, si se produce el ARN mensajero y en qué cantidad. El ARN mensajero se traduce a su vez para producir las proteínas codificadas por el ADN. En general, las células cancerosas tienen más cambios genéticos que las células normales. Sin embargo, el cáncer de cada persona tiene una combinación única de alteraciones genéticas, algo así como que es un cáncer personalizado y pues el proceso para curar a la persona pues también es personalizado. Algunos de estos cambios pueden ser consecuencias del cáncer y no sus causas. Conforme sigue creciendo el cáncer, ocurrirán cambios adicionales aún dentro del mismo tumor. Las células cancerosas pueden tener cambios genéticos diferentes. O sea, algo así como que todavía después de que el cáncer hizo el tumor, adentro las células van a estar como todavía pues haciéndose muy feas y haciendo más tumores por dentro y se ve muy feo. Aun cuando una mutación que predispone al cáncer se encuentre presente en una familia, no todos los que heredan la mutación padecerán necesariamente cáncer. Existen varios factores que influyen en los efectos en una persona determinada con la mutación, como el patrón hereditario del síndrome de cáncer. A continuación se presentan algunos ejemplos de genes que pueden tener una función en los síndromes hereditarios de cáncer. El gen mutado más comúnmente en todos los cánceres pues es el que ya conocemos como es la P53, el cual produce una proteína que inhibe el crecimiento de los tumores. Además, las mutaciones de la estirpe germinal en este gen pueden causar el síndrome de Li-Fraumeni, una enfermedad heredada muy poco común que causa un mayor riesgo de padecer ciertos cánceres. Las mutaciones heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2 están asociadas con el síndrome hereditario de cáncer de seno y de ovario, que es una enfermedad marcada por un riesgo mayor de por vida de cánceres de seno y de ovario en mujeres. Se han asociado otros tipos de cáncer con este síndrome, entre ellos los cánceres de páncreas y de próstata, así como el cáncer de seno masculino. Y finalmente otro gen que produce una proteína inhibidora del crecimiento del tumor es el gen PTEN. Las mutaciones en este gen están relacionadas con el síndrome de Cowden, una enfermedad heredada que aumenta el riesgo de cánceres de seno, de tiroides, endometrio y de otros tipos. Y pues en algunos casos, algunos tratamientos sería conocer las alteraciones genéticas del cáncer. Pues conocer esto puede ayudar a determinar un plan de tratamiento. Estos tratamientos en especial
En algunas terapias dirigidas son eficaces solo para personas cuyas células cancerosas tienen alteraciones genéticas específicas que causan que las células crezcan sin control. Estas se llaman algunas veces mutaciones impulsoras. Bueno, pues así termina este mini video. Es un proyecto para la materia de bases moleculares de la profesora Lucila Silva Barros para Univer Millennium. Gracias.